presentarte tres normas, como dije, básicas, indispensables e importantes para poder escribir bien la B. La primera norma que te voy a presentar es que antes de una consonante siempre se escribe B. Vamos a ver este ejemplo con la palabra blanco. La L es una consonante y entonces la primera norma dice, antes de una consonante siempre tenemos que escribir B. Blanco, y aquí está la consonante y aquí está la B. Blusa también, por supuesto, con consonante va una consonante y también se escribe con B. Blusa, brusco, brusco. También tenemos la consonante R y tenemos la B. Brutal, por ejemplo, también se escribe con B y observa esto, consonante B. Entonces, para aclarar, la primera norma importante para poder escribir con B es que siempre vas a escribir B antes de una consonante. Esa es la primera norma. Bien, aquí te dejo unos ejemplos para que observes cómo sí se sigue cumpliendo esta primera norma. Vamos con la segunda norma. Bien, la segunda norma dice que después de una M tienes que escribir B. El primer ejemplo más claro es combate. Después de una M tienes que escribir B. Otra palabra, cumbre o, por ejemplo, cumbia. Esta palabra es muy interesante porque al final hay que ser, como te dije en otras clases, que hay que ser muy observadores. Observa, cumbre. En principio, esta palabra cumple con la primera norma. Antes de una consonante se escribe B y después de M se escribe B. Tenemos otro ejemplo muy claro. Después de M se escribe B, cumbia. O por ejemplo, ámbito. Después de una M se escribe B. Aquí te dejo unos ejemplos adicionales para que revises esta segunda norma. ¿Vale? Seguimos con la número 3. Bien, la tercera norma dice que todas las palabras que lleven el sufijo o la terminación bilidad deberá escribirse con B. Como por ejemplo, flexibilidad, observa que termina con bilidad y entonces tienes que escribir esa palabra con B. Probabilidad también nuevamente lleva la terminación bilidad, tienes que escribirla con B. Visibilidad, nuevamente con B porque termina en bilidad, como posibilidad que también termina con B. Y muchos otros ejemplos que por aquí van a estar apareciendo para que vayas observando esta tercera norma. Esta norma tiene dos únicas excepciones que no deberás escribir con B. Movilidad, civilidad, se tiene que escribir con V. Insisto, son las dos únicas excepciones que no tienes que escribir con B. Resumiendo las tres normas de esta clase. Primera norma, antes de una consonante siempre tienes que escribir B. Segunda norma, después de una M tienes que escribir B. Tercera norma, todas las palabras que lleven la terminación bilidad tendrán que ser escritas con B, excepto movilidad y civilidad. Para entender el uso de esta letra, en principio tienes que saber que la regla más importante que nunca debes olvidar es que después de una N siempre se escribe V. Es la regla muy común. La regla más común de la B es que después de una M va una B y después de una N va una V. Por ejemplo, bienvenido, observa, bienvenido, después de una N va una V, después de una N va una B como en convocatoria, confusión y convoy. Bien, la siguiente regla es que las secuencias como Eva, Eve, Evi y Evo, que
evangelista, evasión. Observa, todas van al principio de las palabras y solamente es así cuando esta regla es válida. Al inicio de cada una de las palabras que tengan esta o cada una de estas secuencias, la debes escribir con V. Evento, por ejemplo, nuevamente ya va con EVE, eventual también, otra vez, y EVO, y así sucesivamente. Hay excepciones, claramente, como todas las reglas, por eso no digo siempre, porque hay excepciones. Estas son ébano, ¿sí? El árbol, ébano, y todos sus derivados. Evionista, ebonita y eborario. Vamos a estudiar la siguiente regla. Muy bien, vamos ahora a estudiar las dos últimas reglas para entender el uso de la V. Esta tercera regla dice que cuando existe el vocablo ad, ADV, al inicio de la palabra, siempre, es decir, cuando escuches, veas o leas, siempre quiere decir que no tiene esa regla excepciones, se va a escribir con V. Observa, adverbio, ¿sí? ADV, adverso, con V, advertencia, advertido y adviento. Esta cuarta regla dice que después de la sílaba inicial di se debe escribir V, pero en la mayoría de los casos. Esta regla no tiene la palabra siempre, así que mucho cuidado porque esta regla tiene excepciones. Divagación inicia con di y obviamente hay que escribir con V. Divagación. Diván también otra vez di V después de esta sílaba inicial di. Divo también después de la sílaba di vamos a escribir V. Divergencia nuevamente di, partícula di y V. Diversión, exactamente están cumpliendo esta regla. Ojo, aquí quiero enfatizar algo. Estamos hablando de una sílaba. Cuando hablamos de sílaba estamos diciendo que es parte de la palabra. Observa las excepciones, por ejemplo, di branquial. Este di no es parte de la palabra, sino al contrario, es un sufijo, es una partícula que se pega, que se añade a la palabra principal. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Puedes separar branquial, dibranquial. Son dos palabras, un prefijo y la palabra principal. Pero aquí no puedes separar vagación, divagación o van, di. No se puede hacer eso. Entonces, por eso, ten mucho cuidado que las excepciones van en ese sentido. Cuando veas que el di es un sufijo, tendrías que poner mucha atención porque seguramente vas a escribirlo con B. La palabra dibujo y todas sus derivaciones. Por ejemplo, dibujar, dibujando, tienes que escribir con B. Así que si tienes dudas al respecto de esta clase, no olvides escribir aquí en el espacio de comentarios. Muchísimas gracias y espero verte el próximo video.